Tras 24 horas, continúan los disturbios de comuneros que se oponen a la consulta minera en la parroquia Palo Quemado de Cotopaxi y que dejan 3 policías heridos y 2 carros quemados. El 28 de marzo rendirá testimonio anticipado Mayra Salazar, pieza clave en el caso Metástasis, detenida en la casa de confianza del sur de Quito y ahora testigo protegida. En Montañita, en Santa Elena, fue detenido el narcotraficante y delincuente más buscado de Lituania, quien llevaba 2 años escondido en el país. Mientras, en otro caso, la policía allanó 10 viviendas de una red que enviaba droga a Gambia, en África. El gobierno de Nicolás Maduro apresó a 2 dirigentes del buró político de la opositora María Corina Machado y busca a otros 7 inventándoles cargos. En el cierre de la cobertura especial en la Antártida, Televistazo muestra cómo queda la estación Pedro Vicente Maldonado para la próxima expedición. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Miércoles 20 de marzo de 2024. Bienvenidos a Televistazo, amigos. Comenzamos con los conflictos a causa de la minería. Minería, el nudo gordiano. Por segundo día consecutivo hay disturbios en la parroquia Palo Quemado en el cantón Sicchos, en Cotopaxi. 800 manifestantes intentaron ingresar al centro de esa localidad para evitar la socialización de la consulta previa a la explotación minera. Patricio Vira detalla lo ocurrido. Cerca de las 2 de la tarde de este miércoles, nuevamente se registraron disturbios a 100 metros del ingreso al centro de la parroquia Palo Quemado en el cantón Sicchos, en Cotopaxi. Los manifestantes levantaron una barricada de madera y empezaron a lanzar piedras con resorteras a un grupo de 50 policías y 20 militares, quienes respondieron lanzando gas lacrimógeno para dispersarlos y evitar que avancen. El objetivo era ingresar hasta las canchas deportivas, donde 8 técnicos del Ministerio del Ambiente socializaban a un grupo de 50 pobladores de los recintos La Plata y San Pablo, que se encuentran en la zona de influencia directa sobre la consulta previa para la explotación minera adjudicada a la empresa La Plata S.A. Quieren ingresar de una manera ordenada. En grupos de 30 personas, pues lo pueden realizar. El problema es que no quieren eso, sino más bien a entorpecer y que no se desarrolle este proceso. 2 horas antes, 800 manifestantes se concentraron 3 kilómetros al occidente de la parroquia y empezaron una marcha hacia Palo Quemado en rechazo a la explotación minera. Miren la vegetación, las montañas, la biodiversidad, que se va a terminar. Eso no queremos, eso los territorios, los pueblos y nacionalidades prácticamente están en descontento. Mientras el martes unas 200 personas interceptaron a 2 camionetas de la empresa minera La Plata S.A. y las rociaron gasolina hasta incinerarlas. Según el parte policial, a bordo de los vehículos iban miembros de la policía y Fuerzas Armadas, quienes salieron corriendo al observar a la turba que se acercaba. 6 policías resultaron heridos, 3 de ellos fueron retenidos por la multitud durante 5 horas. Durante las protestas de este miércoles no hubo heridos ni tampoco daños materiales. La dirigencia de la CONAIE pide declarar inconstitucional el acuerdo ministerial que creó un manual para regular la consulta previa en minería. Diego Puente explica el contenido de ese documento, que ha generado incluso el llamado a un levantamiento por parte de Leonidas Izao. El documento, que causa un nuevo problema entre la dirigencia indígena y el gobierno, tiene 15 páginas. Su nombre es largo, pero en resumen se trata del manual para aplicar la consulta previa en minería, que está en vigencia desde el 6 de marzo. Son 22 artículos sobre las concesiones mineras que se encuentran en tierras de comunas y nacionalidades indígenas que pueden ser afectadas ambiental y culturalmente. La dirigencia indígena rechaza todo su contenido y por eso presentó el martes una acción de inconstitucionalidad, pero tiene especial objeción por 3 artículos. El 18 indica que los resultados tendrán el carácter de no vinculante y plantea la posibilidad de dar paso a la explotación así la población esté en contra, pero siempre y cuando se motiven las razones por las que no se puede modificar el proyecto y se establezcan las medidas que minimicen los impactos. No puede ser la consulta un mero requisito, sino tiene que ver con el consentimiento de ese territorio. Si al momento de ser consultado
hay una afirmación o una negación, tiene que ser respetada en ese sentido. Según la Cámara de Minería, la decisión recae en el Estado, que al ser el dueño de los recursos puede establecer si se procede con el proyecto. Esto no contraviene, según ese gremio, el convenio de la OIT, que hace más de 20 años estableció la figura de la consulta previa. Otra polémica se genera por quienes pueden participar. El manual, en sus artículos 9 y 13, indica que una vez identificado el territorio, el Ministerio de Agricultura dará la información sobre qué comunas y comunidades serán consultadas. Si alguna fuera excluida, debe solicitar con razones fundamentadas por qué debe participar. Se le consulta a la comunidad ancestral, insisto. La ancestralidad tiene que estar probada y tiene que cumplir una serie de parámetros. Punto 1. Punto 2. ¿Quién hace la consulta previa, libre e informada? No es la compañía, no es el concesionario, no es la comunidad, es el Estado ecuatoriano. La CONAIE insiste en que la regulación de la consulta previa debe realizarse mediante una ley orgánica y no por un acuerdo ministerial que creó el manual. La Cámara de Minería sostiene, por el contrario, que ante la falta de legislación, el manual solo recoge la jurisprudencia sobre la consulta previa emitida incluso por la Corte Constitucional. Metástasis, la infiltración narco. Mayra Salazar será trasladada bajo medidas de seguridad desde la cárcel del sur de Quito hasta la Corte Nacional de Justicia en el norte para que rinda su testimonio anticipado en el caso Metástasis. Jacqueline Rodas con los detalles. El juez del caso Metástasis, Felipe Córdoba, atendió la petición de la fiscal general y dispuso que el 28 de marzo trasladen a Mayra Salazar a la Corte Nacional para receptar su testimonio anticipado. La procesada está detenida en la Casa de Confianza del sur de Quito y ahora forma parte del sistema de protección. Salazar tiene mucho que contar. Es una pieza clave en Purga y Metástasis, los dos casos por delincuencia organizada que lleva adelante la Fiscalía. Fue pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero y tenía conexiones con líderes de bandas delictivas, jueces y políticos, según los chats que constan en el expediente. La audiencia será pública y los abogados de los otros 51 procesados podrán interrogarla. El mismo día rendirán testimonio anticipado la fiscal Lidia Sarabia, contra quien Norero planeaba un atentado, y Marcelo Lazo Saavedra, amigo del narcotraficante. Ellos lo harán por Zoom. El 28 de marzo será una jornada larga en la corte. El juez también resolverá la solicitud de la fiscal para que dicte medidas de protección a favor de los 3 testigos, Salazar, Sarabia y Lazo, cuya vida está en riesgo. La fiscal pide una orden de alejamiento para que ningún procesado en el caso Metástasis se pueda acercar y la prohibición de actos intimidatorios en su contra y de sus familiares. Finalmente atenderá pedidos de revisión de medidas cautelares. Otras diligencias ordenadas por el juez son la apertura de más teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados, la extracción de videos de YouTube, TikTok y X, en los que aparecen Leandro Norero y otros procesados. Un agente de tránsito fue asesinado la tarde del martes en Durán. Había denunciado despidos irregulares en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil que se habían realizado con ayuda de Mayra Salazar y de los jueces que conforman la red de corrupción del caso Purga. Luisa María Heredia con el informe. Iba en una patrulla por la vía Durán-Yaguachi cuando fue asesinado. Byron Andrés Isalima Briones era subinspector de la Autoridad de Tránsito de Durán, pero hasta el 2019 formó parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de Guayaquil, de la que fue desvinculado por un sumario administrativo. Pero en 2021 ganó una acción de protección por violación al debido proceso y lo reintegraron. Hasta que un tribunal de segunda instancia, conformado por los jueces de lo penal, Johan Marfetán, Fabiola Gallardo y Ramos Lino, todos actualmente procesados en el caso Purga, revirtió el fallo y Isalima tuvo que salir nuevamente de la entidad. Días después de que la Fiscalía hiciera público el caso Purga, el teniente denunció ser una de las víctimas de despidos irregulares del ATM. En los chats extraídos del teléfono de Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas,
Se evidencia que Fadul Mosquera, asesor de la agencia, le pidió llevar casos similares al de Byron Cisalima a segunda instancia para voltear los fallos que no eran favorables para la entidad. Ayer perdimos otra AP, acción de protección. Ayer se volvió a hablar y se volvió a recomendar. Lo que le ruego es que gestionen que esto vaya urgente a sala y poder voltear esto. Apelen y vemos todo en sala. ¿Qué daba la TM a cambio? Libertad total a los jueces y funcionarios judiciales que formaban parte de la red para que puedan cometer infracciones de tránsito sin ser multados. A partir del lunes se cumple lo acordado. Igual, si por X razón un agente multa, nosotros nos encargamos de que la impugnación sea administrativa. ¿Por qué no te conocí antes? Vivo teniendo multas de parqueo. Sobre este tema, la ATM publicó un comunicado asegurando que colaborará con la justicia en la investigación del caso. Y en su cadena radial de los miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez dijo lo siguiente. Hay que hacer una limpieza total porque hay manejos oscuros también para reintegrar a vagos que han recibido sueldos del municipio y no han devengado con trabajo. Otros casos, como el del agente asesinado, han sido denunciados en redes sociales. Marcel Loaiza, alias El Joyero, planeó con el narcotraficante Leandro Norero fabricar lingotes falsos para reemplazar los de oro que fueron incautados en su casa en San Borondón. También planificaron hacer el cambiazo de los relojes de alta gama que estaban en manos de la policía de criminalística. Jacqueline Rodas con más revelaciones. En el último grupo de vinculados al proceso penal del caso Metástasis está Marcel Loaiza, alias El Joyero, quien tiene orden de prisión y está fuera del país. El juez notificó a Interpol para que lo ubiquen y capturen. Según la Fiscalía, en la red de Leandro Norero, Loaiza manejaba propiedades y grandes cantidades de dinero del narcotraficante. Tenía una joyería en San Borondón y le proveía de joyas que le enviaba por correo privado a la cárcel de Cotopaxi o a intermediarios. Planeaban reemplazar los relojes y lingotes de oro incautados en la casa de Norero por otros falsos. El 20 de julio de 2022 intercambian estos mensajes. Ñaño, de una. Ya me pongo en eso, pilas. Voy a hablar a Cuenca. ¿Tienes alguna foto de cuántos hay? Ya pregunto, ñaño. Las vamos a hacer en plata y metal y las vamos a bañar en oro. Pero son 41 lingotes que tenía. Hagamos 20 y 20. Había una foto de eso. Ya la voy a conseguir. Loaiza ubica esta foto que publicó la policía sobre el operativo, en la que se ven los lingotes de oro y los relojes. Se la envía y escribe: Ñaño, confirme si eso es todo. Simón, ñaño. Al siguiente día, el joyero le cuenta que ya tiene los relojes. Ñaño, buenos días. Ya tengo 10 guachimanes. ¿Cuáles, ñaño? Usadito, Rolex combinado con acero y todo. Pero para hacer la primera vuelta se puede. Pasa esos relojes. Loaiza le envía esta foto a Norero. Ñaño, ya los compré. Mañana los envían de Quito por servientrega. Belleza, ñaño. Llegan martes, me imagino. Usted me dice a quién le entrego. De una al abogado mismo, para ver si hacemos ese cambiazo de una, ñaño. Sí, ñaño. Martes 2 p.m. estarán. Y lo otro, déjame hablarle al cuencano que me mande ya algo de muestra. De una, ñaño. Vamos con fe. Marcel Loaiza, alias El Joyero, vendió a Norero la cadena Cartier para la fiscal que lo ayudó. Según Diana Salazar, fue una dádiva para la fiscal de San Borondón, María José Aguirre, quien está procesada y detenida. En Ecuador se crea la Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE. En territorios donde presentan más casos, este grupo estará conformado por agentes entrenados en terrorismo. Merlín Ochoa con más detalles. Los nuevos policías que son parte de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión FICE ya están en territorio. Durante 3 meses fueron entrenados en investigación contra el terrorismo para fines de secuestro y extorsión con explosivos. La FICE también la conforman agentes de unidades especiales como DINASET, UIAT y UNACE, pero no son las únicas. Que es nuestra unidad de ciberdelitos, en razón de que un mayor porcentaje de denuncias de extorsiones se las están realizando a través del modo virtual. Este grupo concentrará su operación en trabajos de inteligencia criminal, pero además analizará las denuncias receptadas al 131, 1800 delito y EQ 911. En esta última dependencia habrá un policía de la UNACE recibiendo los casos. Los agentes de FICE han pasado las pruebas de confianza. La Fuerza de Investigación contra la Extorsión operaba principalmente en las ciudades más conflictivas de Quevedo, Babahoyo, Ventanas, Buena Fe y Vinces en Los Ríos, Salinas, Santa Elena y La Libertad en Santa Elena, Guayaquil,
Durán, San Borondón y playas en Guayas y Quito en Pichincha. Según las cifras de los agentes, en lo que va del año en el país se han registrado 335 denuncias de secuestros y 1.697 de extorsión. El gobierno venezolano apresó a 2 dirigentes del buró político de la opositora María Corina Machado y ordenó la detención de otros 7. Los acusa de la supuesta planificación de acciones desestabilizadoras contra el régimen. Al mismo tiempo, Naciones Unidas denuncia a Nicolás Maduro de reactivar la modalidad más violenta de represión. Informa Pedro Jiménez. La imagen muestra el instante en que la diputada Dignora Hernández era detenida por los cuerpos de seguridad. Hernández es secretaria política del partido 20 Venezuela y miembro del equipo de campaña de la líder de oposición María Corina Machado. Hernández y el coordinador nacional del partido, Henry Alviares, fueron apresados esta tarde. El fiscal Tarek William Saab dijo que además hay otras 7 detenciones pendientes de miembros de la misma organización política acusados de intentar manifestaciones callejeras, campañas en medios y ataques a cuarteles militares para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, según la supuesta confesión obtenida del también dirigente opositor Emil Brandt, detenido el 9 de marzo. Con esto se intensifica el cerco contra María Corina Machado, inhabilitada políticamente por 15 años por el gobierno de Maduro, pero que ganó las elecciones primarias de la oposición y que por tanto defiende su derecho a candidatizarse para las presidenciales del 28 de julio. Otros 16 grupos políticos opositores han sido descalificados y solo 2 tienen alguna posibilidad de presentar candidatos. Esta nueva detención de opositores ocurre horas después de que la Misión de Derechos Humanos de la ONU para Venezuela advirtiera a través de su presidenta Marta Baliñas que el gobierno de Nicolás Maduro invoca conspiraciones ficticias para amedrentar, detener y procesar a opositores y críticos, activando la modalidad más violenta de represión. Mientras tanto, Nicolás Maduro es ya oficialmente el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para darle continuidad al chavismo, que gobierna a ese país desde hace 25 años. 4 universidades del país conformaron un consorcio para verificar la presencia de metales pesados en alimentos. Investigaciones realizadas detectaron cadmio, aluminio y plomo en salsas, especias, leche y también en cacao. Luis Alfredo Zúñiga informa a dónde enviaron los resultados. La academia ha tomado acción con respecto a la alerta sobre metales pesados en alimentos que consumen los ecuatorianos. 4 universidades conformaron el consorcio de inocuidad alimentaria y desde los laboratorios de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, la Universidad de Cuenca, la Escuela Superior Politécnica Nacional y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, se han hecho estudios y hay resultados. Luego de analizar 80 muestras de canela en Quito, Imbabura, Latacunga y Cotopaxi, se determinó que el 25% tuvo presencia de plomo por encima de lo permitido. Algunas marcas de té con canela, de estos de manzana con canela, que efectivamente también dan positivo para plomo con cantidades importantes. Y hay unas pocas que efectivamente hemos encontrado que son canelas que están libres de plomo. En la provincia de Esmeraldas también se ha recolectado muestras de peces y conchas. Ahí hubo evidencia de mercurio, posiblemente debido a los residuos de minería ilegal que se desechan en los ríos. Desde la PUCE aclaran que no son todos los peces. Se han tomado muestras de leche en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, y en ciertas se ha detectado aluminio y plomo, contaminación que no está relacionada al tipo de envase. Además, se analizaron muestras de cacao en provincias amazónicas y en algunas hay presencia de cadmio, que es otro metal pesado no apto para el consumo. La ESPOL dice que es necesario mayor financiamiento para profundizar la investigación y en su caso ejecutan un estudio del análisis de riesgo por alimentos con plomo. Estas investigaciones ya están en manos de la ARSA. Las instituciones superiores señalan que es importante determinar el origen de la contaminación para encontrar formas de mitigarla. El informe para segundo debate de la Ley de Fortalecimiento Turístico se aprobó con la oposición del correísmo. La norma incluye artículos para la reestructuración de deudas en el sector agrícola para quienes deben al IES y hasta para créditos educativos. Sin embargo, hay cuestionamientos. Patricio Díaz informa.
El oficialismo defiende el informe aprobado sobre la ley de fortalecimiento turístico. Obtuvo 6 de 9 votos en la comisión. El texto mantiene los beneficios para que las aerolíneas puedan bajar el costo de los pasajes aéreos y el sector turístico reciba incentivos tributarios y reestructuración de deudas. Crea un fondo para promoción turística y propone abrir más habilitaciones para transporte en turismo. También incluye artículos que benefician a otros sectores. Por ejemplo, permite la reestructuración de créditos del sector agrícola, pecuario, pesquero, entre otros, con plazos que, dependiendo de la institución, podrían llegar hasta 80 meses. Según Valentina Centeno, jefa del bloque oficialista, los deudores del IES también tendrán facilidades de pago. Esto incluye a quienes tengan obligaciones por aportes atrasados, fondos de reserva y responsabilidad patronal. Los estudiantes que tengan pendientes pagos de créditos educativos y quieran acogerse aún a la remisión de multas, intereses y recargos, ya no tendrán que pagar el 50% del capital adeudado, sino solo el 10%. La presidenta de la mesa justifica por qué se incluyeron en el texto temas que no son de turismo. Todos los alicientes que se han incluido son importantes para poder dinamizar la economía, que al final del día es lo que nos trae mayor turismo. El correísmo cuestionó que en el texto se faculte al presidente de la República la remisión de intereses, multas y recargos que provengan de obligaciones tributarias generadas durante el conflicto armado interno. Ya se hizo una remisión tributaria en una ley anterior. ¿Por qué dejar abierto de manera general para que cualquier ciudadano pueda acogerse a una nueva remisión tributaria en perjuicio de la recaudación de las y los ecuatorianos? El correísmo ha anunciado que no apoyará con sus votos el proyecto. La sesión de segundo y definitivo debate fue convocada para este jueves a las 5:45 de la tarde. Una tormenta provocó caos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Además, se reportó una tormenta eléctrica en Montevideo y otras ciudades de Uruguay, como informa Ileana Suárez. Una tormenta azotó este martes a varias localidades de la provincia de Buenos Aires, siendo la 9 de julio una de las más afectadas. Los techos fueron arrancados y hangares del aeródromo quedaron destruidos. Incluso se reportó la caída de granizo que afectó carros y estructuras. El temporal comenzó en la tarde y pasadas las 7 de la noche provocó severas inundaciones. Vientos de más de 150 kilómetros por hora derribaron árboles y el agua entró en las casas. Se reportaron destrozos en viviendas y vehículos arrasados. Se conoció de una mujer de 80 años que murió en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Una reja cayó desde el balcón de un 9º piso y golpeó su cabeza cuando bajaba de un vehículo. Además, en Uruguay, una tormenta eléctrica se registró en la ciudad de Montevideo, así como caída de granizo de varios tamaños en la ciudad de Florida y San José. El gobierno de Joe Biden y la Corte Suprema de Estados Unidos libran una batalla por la ley migratoria SB4 de Texas. La norma permite a la policía tejana detener a cualquier persona ante la sospecha de que haya cruzado ilegalmente la frontera. La Casa Blanca alega que la iniciativa es inconstitucional y la tiene bloqueada por un recurso de apelación, mientras México advierte que no aceptará deportaciones hechas bajo esa ley. Es una polémica ley que por segunda vez es frenada en una corte de apelaciones. Cerca de la medianoche del martes, un tribunal puso nuevamente un bloqueo a la ley SB4 de Texas, horas después de que la Corte Suprema le diera luz verde. La ley SB4, creada en octubre del año pasado y aprobada en diciembre por el gobernador de Texas, Greg Abbott, permite a las autoridades de Texas detener y deportar a migrantes que sean sospechosos de haber entrado al país de manera ilegal. No solo se aplicará en la frontera, sino en todo el estado. Una parte de la ley habla de condenar de 2 a 10 años de cárcel por traficar migrantes indocumentados y un mínimo de 5 años de cárcel para quien dirija una casa en la que escondan migrantes. Es considerada una de las leyes más estrictas de todo Estados Unidos contra la migración ilegal, por lo que las organizaciones de derechos humanos, así como abogados de migración, advierten del riesgo de vulnerar los derechos de los solicitantes de asilo. La administración de Joe Biden presentó una demanda para anular la medida, al considerarla una violación de la autoridad federal,
que además perjudicaría las relaciones internacionales. Pues México ha dicho que ya no va a aceptar la devolución de estas personas desde Texas hacia su territorio y lamentó que ese estado se haya convertido en un ambiente hostil para la comunidad migrante. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta el posible embargo de sus bienes en Nueva York si dentro de 5 días no paga una multa de $464 millones al ser hallado culpable en un juicio por fraude empresarial. Trump tiene dificultades para conseguir quién le financie la multa y poder apelar a la sentencia, informa Pedro Jiménez. Los líos jurídicos del expresidente Donald Trump se han convertido en un problema financiero que amenaza su patrimonio en un año crucial para él, pues además está en plena campaña por volver a la presidencia. El 16 de febrero fue condenado a pagar $355 millones en un juicio civil por fraude. A estas alturas acumula intereses que elevan el total de la multa a $464 millones y le quedan solo 5 días para pagarlos. Trump tenía la esperanza de conseguir una garantía de alguna compañía financiera o de seguros, pero más de 30 empresas le han dicho que no. Sobre todo porque un mes atrás le garantizaron $83 millones por la indemnización a la escritora Elizabeth Jean Carroll en una demanda por difamación. Trump ha dicho que no tiene la liquidez para enfrentar la multa, a menos que hipoteque o venda propiedades, lo que tampoco consigue en poco tiempo. El plazo vence el próximo lunes y se expone por tanto al embargo temporal de una parte de su imperio inmobiliario. Trump fue acusado por la fiscal de Nueva York, Leticia James, de incrementar de manera fraudulenta el valor de sus propiedades para beneficiarse de contratos y créditos durante 10 años. Y la multa impuesta corresponde a los beneficios que supuestamente obtuvo en la ciudad como consecuencia del fraude cometido. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá enfrentar a la justicia por usar un falso certificado de la vacuna contra el COVID-19. La Policía Federal investigó una supuesta trama para introducir datos falsos de vacunación en beneficio del entonces mandatario, su hija y asesores cercanos. Los delitos que enfrenta Bolsonaro son asociación criminal e introducción de datos falsos en el sistema público. Ahora corresponde a la Fiscalía General formalizar la acusación. El exmandatario de 68 años declaró ante la policía en Brasilia en mayo de 2023 que este es un caso fabricado en su contra y negó todos los señalamientos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que un alto representante diplomático se reunió con el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Qatar. Fue el primer encuentro entre funcionarios de China y Hamas, reconocido públicamente por Beijing. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto y el líder de Hamas subrayó la necesidad de un cese al fuego y la retirada de Israel de Gaza. China no ha condenado al grupo Hamas por el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel, aunque aboga por un alto al fuego inmediato para que se garantice la llegada de ayuda humanitaria y la protección de los civiles en la franja de Gaza. Un informe de la empresa suiza IQ Air menciona que las 100 ciudades más contaminantes del mundo están en Asia y de ellas 86 están en India. El reporte que analiza la calidad del aire indica que en todas esas urbes se exceden los niveles máximos de contaminación ambiental aceptados por la Organización Mundial de la Salud. El estudio analizó específicamente las partículas finas, que son el contaminante más pequeño y peligroso, originado en la quema de combustibles fósiles, tormentas de polvo e incendios forestales que influyen en afecciones como el asma, enfermedades cardíacas y pulmonares y el cáncer. Un petrolero surcoreano se viró en una isla cerca de Japón, dejando 7 muertos y 2 desaparecidos. El buque, que cargaba ácido acrílico, logró enviar una señal de socorro antes de naufragar a consecuencia de una tormenta. La Guardia Costera reportó que había rescatado a 6 miembros de la tripulación y que estaban en busca de los desaparecidos. Al menos 62 países cuentan con bases de datos forenses que son utilizadas por fiscales y policías en investigaciones penales y humanitarias. En el caso de Ecuador hay sistemas biométricos de identificación humana, pero no son suficientes, como nos cuenta Merlin Ochoa.
En el país hay 7 centros de investigaciones de ciencias forenses con al menos 3 sistemas biométricos de identificación humana, como son huellas dactilares, voz, imagen facial, además sistemas para determinar la trazabilidad de armas y correlación balística, usados en las investigaciones penales que realiza la Fiscalía y Policía. ¿Es suficiente para resolver todos los casos? El catedrático Daniel Pontón dice que no. ¿Cuántas muertes violentas ocurrieron el año pasado en el país? ¿Cuántas de ellas se han resuelto? Es marginal el número de resoluciones. Y eso básicamente tiene que ver con capacidades humanas, pero también tecnológicas. A los sistemas existentes se sumará la base de datos de ADN que se empezó a crear con los perfiles genéticos de la población carcelaria y posterior de policías, militares, personas procesadas penalmente y quienes pidan permiso para portar armas. La ley. El director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá indica que su país fue pionero en Latinoamérica en 1998 al crear la normativa para construir perfiles genéticos y que a la fecha la base se sigue alimentando con la información de los 24,000 presos que hay en dicho país. También tiene una parte preventiva, porque aquellos que cometen delitos, por ejemplo, pueden ser más fácilmente detectados, como sería un homicida en serie, un violador en serie. Pero recalca que este proceso debe ser estrictamente regularizado. Porque en ese perfil les digo, hay información sobre qué enfermedades tengo, cuántos años voy a vivir, detalles de mi genética. Es más, en algunos países, como en Estados Unidos, una vez que se obtiene el perfil, se destruye la muestra. El doctor Pachar, quien además es miembro de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología, indica que México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil y Chile también cuentan con este sistema, lo que facilita el cruce de información entre países. La excepción es Ecuador. Y acá ya tenemos miles de ciudadanos ecuatorianos que han pasado. Muchos de ellos han fallecido en la selva del Darién. Los cuerpos de estos migrantes fallecidos reposan en un cementerio humanitario en Panamá y la única manera que se puede lograr la identificación es mediante las bases y bancos de datos. El intercambio de esta información se complementa con los acuerdos firmados entre los países para que las investigaciones del crimen organizado tengan resultados óptimos. Nintendo anunció que suspenderá los servicios en línea para las consolas 3DS y Wii U desde el 8 de abril. Adriana Bermeo detalla cuáles ya no se podrán jugar mediante internet. Es el fin de una era. De Nintendo, la empresa de videojuegos decidió suspender los servicios en línea para 8 modelos de consolas 3DS y Wii U, creadas hace 13 años. New Nintendo 2DS, 3DS y XL. Nintendo 3DS y XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic completan la lista de aparatos que desde el 8 de abril eliminarán las funciones de juegos en línea y cooperativos. Los juegos más exitosos y vigentes que permiten interacción en Internet con estas consolas son Mario Kart 7 y 8. Animal Crossing New Leaf y el primer Splatoon. El cierre de los servicios en línea no afectará al funcionamiento offline de los juegos. Todo lo obtenido en Mario Kart y Splatoon se mantendrá, mientras que en New Leaf la ciudad del jugador estará a salvo. Nintendo informó que a pesar de estas medidas, los jugadores tendrán la posibilidad de seguir utilizando funciones y modos de juego que no necesitan comunicación en línea. Los servicios de Street Pass que permiten intercambio de datos entre aparatos seguirán igualmente disponibles porque utilizan la comunicación local entre las consolas de la familia Nintendo 3DS. Esto significa que seguirán disponibles incluso después de que finalicen los servicios en línea. Y mientras el 8 de abril llega, los jugadores nostálgicos pactan sus últimas partidas y recorren las pistas de Mario Kart. Antártida, viaje al fin del mundo.
La 27ª expedición científica del Ecuador en la Antártida culminó su misión y cerró sus instalaciones a la espera de una próxima visita. Nuestro enviado especial Francisco Garcés constató la labor de científicos, personal del INOCAR y otras entidades que trabajan en investigaciones acerca del continente helado. Veamos el último reportaje de este especial con el fin de las operaciones en la Antártida. Concluyen las operaciones de los miembros de la Armada, quienes han pasado más de 90 días, más de 3 meses aquí en la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida. El cierre de la estación científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida pone en actividad frenética a todo el personal, tanto de miembros de la Armada como el equipo científico. Todos se apresuran a sellar ventanas y a tapar cualquier hueco por el que se pueda filtrar el agua o la nieve del invierno al que estará sometida la infraestructura por los próximos 8 meses. Una parte del personal sube la ladera para llegar a la fuente de agua y de uno en uno retiran los tubos. No pueden quedar en el terreno porque se congelarían y se romperían. En otro espacio se acomodan las máquinas y activos de la estación que deben volver al Ecuador. Se los empaqueta y protege para embarcarlos para su movilización por mar. Los botes y vehículos son guardados en la casa de botes, la estructura más cercana al agua. Claro, podríamos decir que retornamos con la satisfacción del deber cumplido. Dentro de la estación, los investigadores empacan sus equipos y las muestras recogidas para que regresen en las mejores condiciones al Ecuador, en donde concluirán los análisis especializados. Al mismo tiempo se sellan los ingresos y queda habilitada solo una puerta, mientras cualquier aparato queda embalado en su sitio para el uso de la próxima expedición. Y la tradición se mantiene, una pausa en los trabajos para dejar la huella del paso de la 27ª expedición científica del Ecuador en la Antártida. Las flechas hechas a mano por el personal fueron fijadas a un poste y plantadas en el lugar asignado, junto a las de expediciones anteriores. Varios miran sabiendo que la misión termina, pero con el deseo de volver a la Antártida y mantener la presencia del Ecuador en este continente. Minería, el nudo gordiano. La actividad minera en Ecuador se concentra en 7 provincias y aunque no todos los proyectos están en fase de explotación, se realizan en territorios en los que hay grupos que rechazan esa actividad. Diego Cuenca nos muestra cómo está estructurado el mapa minero en el Ecuador. Menos del 8% del territorio nacional ha sido concesionado para minas y proyectos de esa actividad. Eso significa que los trabajos de exploración y extracción aurífera se realizan en 131.000 hectáreas, distribuidas en 7 provincias. En Imbabura, una empresa australiana trabaja en el proyecto Cascabel, que busca oro, plata y cobre en la zona, pero aún está en fase de evaluación económica para ser ejecutada. Yurimagua es otra iniciativa en etapa de exploración avanzada, donde ya se hacen perforaciones de pozos para buscar cobre. Ambos proyectos ocupan más de 8.000 hectáreas. En Cotopaxi se prevé desarrollar la propuesta canadiense La Plata, que actualmente está en etapa de factibilidad. Aún se estudian los impactos con las comunidades mediante una consulta ambiental. En tanto, el proyecto Curipamba en Bolívar hace la evaluación económica de lo que será la extracción de oro, cobre y plata en 21.000 hectáreas. Mientras que en Morona, Santiago, el plan San Carlos de Pananza ya hace perforaciones en más de 38.000 hectáreas en busca de cobre. Además, el proyecto Guarinza explora 26.000 hectáreas. En Azuay también está el programa Loma Larga, en etapa de factibilidad, es decir, que aún deben consultar a las comunidades sobre los efectos de la extracción de plata, oro y cobre en más de 7.000 hectáreas. En el oro, el proyecto Cangrejos está en fase de exploración avanzada. Ahí se hacen perforaciones en más de 6.000 hectáreas para extraer oro y cobre. Y en Zamora Chinchipe están las 2 únicas minas a gran escala. Se trata de Mirador, que produce cobre, y Fruta del Norte, que extrae oro. Ambas empezaron su producción en el 2019, en más de 10.000 hectáreas. Según el Banco Central, entre enero y septiembre del año pasado, la actividad minera en esas localidades generó 34.176 puestos de trabajo, más de 8.000 empleos directos y más de 25.000 empleos indirectos. Sin embargo, en esos mismos territorios, hay grupos antimineros que han empezado a tomar acciones radicales.
El holding de inversiones Novis tiene participación accionaria en la empresa minera Adventus. Según el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, esa es la prueba de que el gobierno trata de beneficiar a su familia, incentivando el desarrollo de la actividad minera en el país. Veamos. Adventus Mining Corporation es una empresa de exploración y explotación de minerales. Tiene una participación mayoritaria en la concesión del proyecto de oro y cobre Curipamba de 133.000 hectáreas que se ubica en el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar. Además, participa en una alianza de exploración en los proyectos Pijilí y Santiago, en la provincia de La Suay. Fuera de Ecuador, tiene proyectos de exploración en Irlanda. Entre sus accionistas se encuentra el grupo Novis, cuya presidenta ejecutiva es Isabel Noboa Pontón, tía del presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Así lo señala en su portal web el grupo Novis, que califica su participación en el sector minero dentro del rubro de inversiones estratégicas. En el detalle, señala que se enfocan en la exploración y desarrollo minero en el Ecuador y añaden que son socios estratégicos a nivel local de Adventus. Adventus Mining Corporation es una empresa constituida en Canadá, país en el que recientemente estuvo el presidente Noboa participando en la Convención Mundial de Exploración y Minería que se desarrolló en Toronto. Eso fue el 4 de marzo. Luego de esa participación, el 5 de marzo, Adventus suscribió un acuerdo de inversión con el Ecuador por $100 millones para el desarrollo del proyecto Cóndor en la Amazonía. El 6 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas emitió un manual para facilitar el desarrollo de consultas en las comunidades que podrían ser afectadas por la actividad minera en sus territorios. Según el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, estos hechos demostrarían que el presidente de la República y sus familiares tienen un conflicto de intereses económicos en el desarrollo de la actividad minera. Y la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional inició ya una investigación sobre los enfrentamientos en Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi. Esta tarde convocó a los ministros de Gobierno, Defensa y Ambiente, entre otras autoridades, para que expliquen lo ocurrido en esa localidad. Sin embargo, no llegaron. La mesa recibió la exposición de los dirigentes de la CONAIE, moradores de la comunidad afectada y la prefecta de Cotopaxi. De hecho, ella solicitó la desmilitarización de esa zona. La sesión se mantiene y está previsto que intervengan delegados de las Fuerzas Armadas sobre la acción realizada en Palo Quemado. El acuerdo ministerial que trata de evitar los salarios dorados en el sector público establece excepciones para diplomáticos, personal de la fuerza pública o investigadores. Diego Puente con los detalles. Que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República no es cierto. La Ley de Servicio Público establece excepciones, al igual que el recientemente aprobado acuerdo ministerial, que pone techos a los salarios dorados que supuestamente no pueden ganar más de $5.072. Pero el artículo 3 establece 4 excepciones. El presidente puede autorizar qué personal gana más. Se necesita un informe de la entidad en la que labora, un aval del Ministerio de Trabajo y un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una manera de no topar a los panas, a los amigos, a los consentidos, a los ahijados. Hay una manera de establecer en alguna norma excepciones. Y estoy absolutamente claro que a veces la excepción se convierte en regla. Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, indicó que las excepciones para pagar más están establecidas en ALOCEP. Allí se lee que podrán ganar más los diplomáticos y miembros de la fuerza pública o de otras instituciones que se encuentren en el exterior. También los docentes e investigadores invitados por universidades mientras realizan su formación profesional o científica. Se suman los trabajadores de Galápagos, que reciben un sueldo diferente por el costo de vida, que es mayor en comparación con el continente. Así se espera reducir los 1.031 funcionarios identificados por el Ministerio de Trabajo que ganan más que el presidente. Entre los servidores que están en la lista constan gerentes y especialistas, técnicos de lectura, líderes de mantenimiento o líderes de recursos humanos. El Servicio de Rentas Internas inicia los controles para los profesionales independientes que reciben pagos desde el extranjero. El organismo señala que ha detectado que hay personas que obtuvieron ingresos desde el año 2021 sin declararlos en su impuesto a la renta, como lo explica Bessie Granja. Al igual que los empleados en relación de dependencia, los profesionales freelance o que prestan sus servicios de forma independiente también deben presentar su declaración de impuesto a la renta.
El Servicio de Rentas Internas arrancó los controles tras la detección de ingresos pagados desde el exterior y que no han registrado tributo. Entonces, estos freelancers o nómadas digitales han percibido ingresos importantes en el año 2021 y 2022, ingresos que no han sido declarados, reportados en sus declaraciones de impuestos. Estos servicios están considerados, según la ley, como exportación de servicios. Entre los requisitos que, según el SRI, deben cumplir los profesionales freelancers constan RUC con la actividad, prestación de servicios profesionales, emisión de comprobantes de venta, facturación electrónica, registros de ingresos y gastos, declaraciones del IVA e impuesto a la renta. Esto debe ser reportado en su declaración de IVA como una exportación de servicios con tarifa 0% de IVA porque es una exportación y en el formulario de impuesto a la renta en el casillero de servicios profesionales. Blanca Moncada es periodista freelance para medios en el extranjero y explica cómo se ajustará con la nueva normativa. Aunque la institución no dio cifras de cuántos profesionales independientes deberán tributar, el organismo señaló que se enviarán notificaciones o a su vez, estos pueden solicitar información en las dependencias. Este miércoles se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que la fiscal Diana Salazar pidió prisión preventiva para 5 procesados del caso Sinohidro. Fabiola Santana explica además que resolvió la fiscal sobre el expresidente Lenín Moreno y también su esposa. La fiscal general Diana Salazar pidió que se ordene prisión preventiva para 5 procesados del caso Sinohidro por incumplir las medidas cautelares de presentación periódica. La solicitud es para los esposos María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carmignani, el ex embajador de China en Ecuador, Cai Rungo, y otros 2 ciudadanos chinos. En la audiencia de este miércoles, la fiscal también solicitó a la jueza Gabriela Mier la difusión roja de Interpol para su localización y captura, pues están fuera del país. El 5 de junio de 2023, la Corte de Justicia dispuso que los esposos Macías Patiño se presenten en la Embajada de Ecuador en Panamá los 3 primeros meses y el 4 en Ecuador. Los ciudadanos chinos debían presentarse en la Embajada de Ecuador en China y cada 4 meses en Ecuador. Ninguno lo hizo. Para el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, la fiscal desistió en su pedido de prisión preventiva. Deben presentarse en la Embajada de Ecuador en Paraguay, donde residen, y al 4º mes en Ecuador. Moreno justificó su inasistencia por temas médicos en octubre y febrero, y su esposa sí se presentó en la Corte Nacional el mes anterior. Los abogados de María Auxiliadora Patiño y Javier Macías pidieron al juez no acoger el pedido de la fiscal, pues tienen justificaciones médicas, mientras que los ciudadanos chinos se declaran no notificados del proceso. La jueza Mier reinstalará la audiencia el próximo miércoles para dar a conocer su decisión. El caso Sinohidro procesa a 38 personas por un supuesto soborno de $76 millones pagados por Sinohidro para que se le adjudique la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo cuando Moreno era vicepresidente. Este jueves será el 6º intento de la Fiscalía para formular cargos contra la abogada Vivian Hernández. Horas antes de la audiencia, su abogado ha buscado posicionar una supuesta amistad entre ella y Diana Salazar ante lo que la fiscal se pronunció. Veamos. Este jueves, nuevamente la Fiscalía intentará formular cargos por lavado de activos contra Vivian Hernández. Esto si no hay nuevos incidentes que frenen la audiencia, como ya ocurrió en otras 5 ocasiones. Antes de esta diligencia, el abogado de Hernández, Alfonso Zambrano Pasquel, aparece en un video de 7 minutos publicado en el canal de YouTube Noticias de Ecuador. Es supuestamente una entrevista, pero no aparece entrevistador alguno. Entre la fiscal general Diana Salazar y la hoy procesada. En el video, el abogado sostiene que existe o existió una amistad entre la fiscal y Vivian Hernández y mostró una foto en la que las dos aparecen con Carlos Vera. Se hace el allanamiento al domicilio de la mamá de Vivian, ahora a fines de enero del año 2024. Allí encuentra en el allanamiento una fotografía. Esta es la foto. Esta foto fue replicada en redes sociales, incluso por el expresidente Rafael Correa, con quien Hernández tenía una amistad, según su abogado.
La fiscal Diana Salazar respondió en su cuenta X y lo hizo contextualizando la fotografía. Ella reposteó un video del 11 de abril de 2019 en el cual Vera promociona una entrevista con ella. Allí aparece con el vestido que luce en la foto con Hernández y Vera. La fiscal escribió: la foto a la que hace alusión la defensa técnica de una procesada fue pedida después de una entrevista en 2019. Que responda ante la justicia como corresponde, no con historias. La abogada Vivian Hernández, 2 personas y 2 empresas son investigadas desde 2022 tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. En enero fueron allanadas sus viviendas y oficinas en Guayaquil y San Borondón. Ahora se espera la instalación de la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía dará detalles de lo que encontró en la investigación. El nombre de Hernández aparece en los chats del caso Metástasis. 12 detenidos en un operativo conjunto entre Ecuador y Gambia, un pequeño país de África Occidental. Los narcos usaban la identidad de personas fallecidas o con enfermedades catastróficas para comprar empresas como fachada. 2 de los aprehendidos fueron capturados en Gambia. Merlin Ochoa con la noticia. La alerta se dio en el 2021 cuando la policía de Gambia, un país de África Occidental, decomisó 3 toneladas de droga que estaban dentro de este contenedor. La cocaína había sido mezclada con sal industrial. El cargamento salió del puerto de Guayaquil. Esta madrugada, 36 meses después de un trabajo en conjunto entre la Policía de Antinarcóticos de Ecuador y de Gambia, se realizaron 10 allanamientos en las provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí. En Gambia se hizo la detención de 2 ciudadanos de origen de Gambia. Aquí en el Ecuador, un ciudadano colombiano y 9 ecuatorianos. Según la policía ecuatoriana, la droga colombiana ingresaba al país en carros con doble fondo. La cocaína primero era acopiada en Manta, luego el cargamento era trasladado a casas ubicadas cerca de las terminales de Guayaquil, desde donde salía hacia el puerto de Banjul, en Gambia, un país rodeado por Senegal y con una angosta costa en el Atlántico. Las investigaciones determinan que tanto en Manta como en Guayaquil, esta red narco compraba carros y empresas que usaban como fachada. Durante los 3 años de investigaciones, las policías de ambos países decomisaron 4 toneladas de cocaína ocultas no solo en sal en grano, sino también en enlatados de productos de mar. Entre los detenidos en Ecuador están el que trasladaba la sustancia y el que compraba las compañías. Serán procesados por delincuencia organizada para el tráfico internacional de cocaína. El prófugo más buscado en Lituania fue detenido en Ecuador. El europeo era narcotraficante y tenía una boleta de difusión roja de Interpol. Además, ya estaba hace más de 2 años radicado en el país, informa Luis Alfredo Zúñiga. En la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena, fue hallado Andrés Justo Keris, un criminal prófugo procedente del país europeo de Lituania, sobre quien pesaba una boleta de difusión roja de Interpol. Trabajos de inteligencia de la policía de Lituania y de Ecuador dieron con la ubicación del hombre que, según el comandante César Zapata, era el más buscado en su país por los delitos de narcotráfico y contrabando. Las autoridades determinaron que el criminal de 43 años ingresó a Ecuador hace más de 2 años, en febrero de 2022. Tenía su centro de operaciones en Santa Elena y desde ahí se movilizaba a Guayaquil y Quito. Sin embargo, no se ha confirmado si también cometió actos ilícitos en el país. Viene de una familia con destacado historial en la medicina. Sin embargo, el lituano se dio a conocer por su actividad narcocriminal, no solo en la venta a gran escala, sino en la fabricación de droga sintética. Él cumplió una condena de 11 años, fue liberado en 2017 y lo volvieron a arrestar. En 2020 fue sentenciado a 13 años de prisión, pero tras pagar una fianza, salió en libertad y se fugó. Procesiones, cambios por el miedo. La tradicional procesión de Semana Santa Jesús del Gran Poder sí se llevará a cabo en Quito, aunque se mantiene en semáforo rojo por el estado de excepción en la ciudad. Carla Delgado precisa que hay algunas exigencias por razones de seguridad. La procesión del Jesús del Gran Poder sí se llevará a cabo el viernes 29 de marzo en Quito.
Esto a pesar de que la capital sigue en semáforo rojo por el estado de excepción. El evento organizado por la comunidad franciscana convoca alrededor de 200,000 personas y ya cuenta con la autorización gubernamental tras un análisis de riesgos. Se ha establecido la necesidad de contar con un plan de seguridad para la realización de eventos y espectáculos públicos, requisito que antes no existía en la normativa, únicamente se exigía un plan de contingencia y emergencia que iba más enfocada al tema de gestión de riesgos. Otra exigencia de la presidencia es que la caminata que pasaba cerca del Palacio de Carondelet cambie de ruta por seguridad. El recorrido definitivo se definirá esta tarde durante la reunión del COE cantonal. En la procesión habrá por primera vez militares, al lado de policías y agentes municipales. Por lo cual contaremos con la presencia de 2.191 agentes de seguridad. La caminata tendrá un puesto de mando unificado. Se ha dispuesto en principio un aforo de 100,000 personas, pero las autoridades están conscientes de que al ser un evento al aire libre será difícil de controlar. La procesión del Jesús del Gran Poder se realiza en Quito desde 1961. Este viernes arrancan en Ecuador las procesiones por la Semana Santa. En Guayaquil, Quito y Ambato se preparan operativos de seguridad. Luis Alfredo Zúñiga con más información. Con la aprobación otorgada este martes, se alistan las romerías en Guayaquil a propósito de la Semana Santa. La primera se llevará a cabo este 24 de marzo, día en el que se conmemora el Domingo de Ramos. La procesión de Jesús del Gran Poder arrancará a las 3 de la tarde desde la iglesia San Francisco, en el centro de la ciudad. Los devotos recorrerán 30 cuadras y retornarán al punto de partida. Para cumplir el plan de seguridad aprobado, la caminata durará solo 1 hora y media. No habrá paradas y la misa final se celebrará dentro de la iglesia y no en la plaza. Habrá cierre de calles, Boy Scouts, doctores y policías. Sin embargo, aún no se define el número total debido a la reciente aprobación del evento masivo. Y del Espíritu Santo. En la capital se ha preparado 100 eventos para la Semana Santa. De esos, 16 son actos religiosos. La procesión de Domingo de Ramos partirá desde la Basílica a las 9:30 y llegará a las 11 de la mañana a la iglesia de San Francisco, donde habrá una misa campal. Serán 20,000 personas que estarán resguardadas por 215 elementos de policía, bomberos y municipales. Y todo está listo para la Caminata de la Fe, que inicia a las 6 de la tarde del viernes 22 de marzo, desde Ambato hasta el Cantón Baños en el Santuario de la Virgen de Agua Santa. Un recorrido de 44 kilómetros al que acuden al menos 30,000 devotos. La vía que conecta ambas ciudades será cerrada desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. 50 artistas con discapacidad intelectual serán parte de una obra teatral que se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito. Mientras, en Guayaquil se estrenará un cortometraje y una exposición fotográfica. Estefanía Arias, con estas propuestas por el Día Mundial del Síndrome de Down. Es un viaje al fondo del océano, con trajes llenos de colores y luces que simulan la vida marina. Es la obra Marea, Estamos Conectados, en la que participan 50 artistas con discapacidad intelectual de entre 5 a 42 años de edad. Esta propuesta nació hace 2 años de la Fundación El Triángulo. La directora artística, Jessica Gutiérrez, cuenta que los actores recibieron 7 horas diarias de talleres y clases de actuación. Esta obra se nutrió de obras como de Moby Dick, se nutre también de otros referentes teatrales de la región. Es una apuesta a creer que las artes, en este caso, son una forma de romper barreras. La obra estará este jueves 21 a las 19:30 en el Teatro San Gabriel, en Quito. Otra propuesta se estrenará en Guayaquil, Talento sin Etiqueta, un evento artístico organizado por Teatrín Tintín y Somos Capaces, que se presentará en el Cinema Malecón. Consiste de una exposición fotográfica denominada Mi adultez es diferente, pero no invisible. 12 imágenes que retratan la vida adulta de personas con síndrome de Down.
Esta exposición va a tener algunas piezas tomadas por fotógrafos con discapacidad y otras piezas tomadas por el fotógrafo Gabriel Mieles, quien nos acompañó y guió a nuestros estudiantes. También se proyectará el cortometraje Tres Palomitas, protagonizado por Carlos Rogelio Cabanilla, un joven con síndrome de Down que cuida a su madre en plena pandemia. En el filme también participan los actores Prisca Bustamante y Virgilio Valero. Ambas actividades serán este sábado 23 a las 10:30 de la mañana y terminarán con un conversatorio. El ingreso es gratuito.